Bueno, doctores, buenos días. Primeramente, bienvenidos a todos. ¿Nos falta alguien más? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una doctora. ¿Usted es la doctora Xiomara? Sí, Sí, la que ayer recién. Nos falta una doctora más, la doctora Portilla. Ya, pero igual, ya empezamos ya después, ya estamos 9:25. Buenos días con todos, doctores, buenos días, bienvenidos a todos. Lo que comentaba ahora con algunos colegas que vinieron temprano, vamos a ver una forma muy diferente de hacer implantología. ¿Ya? La implantología monobloc de carga inmediata. Esta implantología está a la par con Brandt desde el año 1960, solamente que no se hizo muy conocida. El despegue de Brandt fue porque se asoció con una empresa muy grande de implantes y boom, subieron. Y nuestros los implantes monobloc que fueron con Stefano Tramonte, escuela italiana, bueno, quedaron ahí, pero nunca desaparecieron, siempre han estado. En Europa hay muchas marcas de implantes monobloc, muchas, porque allá son bastante usados este tipo de implantes. Una de las características de nuestros implantes es de que, a diferencia, digamos, de los bifásicos, es de que para colocar un implante bifásico, el hueso tiene que estar adecuado al implante. ¿A qué me refiero? Que cuando tenemos un hueso muy estrecho, ¿qué tenemos que hacer? Rellenos, injertos, membranas, biomateriales para poder usar el implante. En cambio, en nuestro sistema es lo contrario. Nuestros implantes se adaptan al hueso disponible. Tenemos unos implantes muy finos, autoexpansivos, y también tenemos unos implantes muy largos donde podemos buscar corticales anclándolos en pared anterior, pared posterior del seno, apófisis pterigoides, piranas al anterior. Entonces nos adecuamos al hueso disponible. ¿Ya? Son unas diferencias con nuestros implantes bifásicos. Ahora, que quede claro que yo no estoy en contra de los implantes bifásicos. Los implantes bifásicos funcionan, también son muy buenos. Yo ya no los uso. Yo en la especialidad que hice también, o sea, solamente, todas las especialidades las hacen en base a bifásicos. Yo he hecho con bifásicos. He trabajado con muchos sistemas de implantes bifásicos. Actualmente ya no uso bifásicos, solo monobloc. Funcionan, tienen sus indicaciones y también tienen limitaciones, tanto como los otros. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar mostrándoles un poco de diferencias entre el... No sé, así que está bien. Pero acá no va a funcionar esto. Diferencias entre el bifásico y el monobloc. Primero, para colocar un bifásico tenemos que abrir un colgajo, preparar el extractor del implante, colocamos el implante y en una segunda cirugía, después de unos 3-4 meses, abrimos el implante, colocamos el cicatrizal o el conformador de encía y posteriormente la corona. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Aprox. Con nuestros implantes, con los monobloc, ¿qué hacemos? Primero trabajamos cirugías flapless, que quiere decir sin colgado. Con la fresa lanza atravesamos la encía, una cirugía transmucosa, y ingresamos directamente al hueso. No usamos bisturí circulares, no usamos pucho, no usamos nada de eso. Podemos usar una segunda fresa, una de mayor calibre, y mayormente usamos expansores. ¿Ya? Usamos los expansores y el implante. En algunos casos solo usamos lanza y directamente el implante. Ya no usamos ni siquiera expansores. Y nos da la posibilidad de realizar carga inmediata. O sea, colocamos el implante y colocamos la prótesis provisional el mismo. ¿Ya? Eso sí, la prótesis provisional tiene que estar libre de oclusión. No tiene que tener ningún tipo de oclusión. Y ferulizada.
como les decía, ¿no? Presa lanza atravesando directamente el cia y hueso y muchas veces directamente el implante. Van a ver mañana en las cirugías que hagamos, en la mayoría de los casos hasta hay ausencia de sangrado, sangrado mínimo, porque no abrimos colgajo, no abrimos, no realizamos ningún tipo de incisión. Más o menos así es como trabajamos. Lanza, expansor y el implante. El expansor, si se dan cuenta, miren, el hueso trabecular lo condensa y es como si lo corticalizara un poco el huesito para que tengamos una mejor estabilidad primaria. ¿Ven? Ahí pueden ver eso, las roscas compresivas. Y cuando es necesario, tenemos la posibilidad de angular los implantes. Solamente cuando es necesario. No querramos hacerlo cada vez porque para probar y bueno, que queremos hacer el angulado de implantes. No. Ahora en la tarde, en cada bolsita tienen su biomodelo y tienen 2 implantes de muestra. Con esos implantes vamos a trabajar en la tarde el angulado de implantes. Bueno, las principales características de nuestros implantes. Primero, que son implantes sólidos, o sea, es un solo cuerpo, no hay ningún tipo de unión, ¿ya? Todo el cuerpo es uno solo, no es hueco, como los implantes bifásicos. Ahí perdónenme. El diseño macroscópico para carga inmediata. ¿Qué quiere decir el diseño de rosca? ¿Ya? El diseño de rosca, si se dan cuenta, una comparación que hacemos es con un implante bifásico, el tipo de rosca. De un implante bifásico, más o menos, bueno, hay un tornillo para metal y un tornillo para madera. El tornillo para metal necesita tener su rosca, digamos, más fina, ¿no? Y el tornillo de madera es como un tornillo de encargo. Entonces es la diferencia que tenemos, ¿ya? El monobloc es una rosca mucho más agresiva. Tenemos el tratamiento de superficie SLA. Doble tratamiento de superficie, grabado ácido y arenado para la mejor integración de los implantes. El cuello estrecho es una de las particularidades de nuestro implante. Nuestro cuello estrecho es de 2.8 a 2.9 milímetros, el cual nos permite paralelizar el implante, ¿ya? Cuando paralelizamos, solo se dobla el cuello, no se dobla el cuerpo del implante. Las espiras compresivas, autorroscantes y autoexpansivas, como les decía. A veces solamente usamos presa lanza y directamente el implante. Y no necesitamos ningún aditamento protésico para la rehabilitación. Claro que tenemos transfer, tenemos análogos, tenemos calcinables, pero los cuales los podemos usar siempre y cuando no toquemos el pilar. ¿Ya? Si no tallamos el pilar, no cortamos, podemos usar. Pero yo la verdad no los uso. Por más que tenga los pilares intactos, no los uso, porque nos quita más tiempo, el trabajo es más complicado. Lo que trabajo es como si fuera sobre una prótesis, sobre unos dientes naturales, impresión directa, silicona y trabajamos. Eso sí, más bien indicarle o enseñarle al laboratorio el tipo de vaciado que tienen que hacer. Como son los pilares muy finos, si vacían solo en yeso, a veces se fracturan. Porque son muy finitos, entonces que los vacíen con Duralite, para que sean sus modelos de trabajo. ¿Ya? Comparaciones con un implante bifásico. ¿Sí? El implante bifásico sabemos que es hueco, porque tiene que alocar el tornillo pasante, a veces la conexión es hexágono interno, cono morse, entonces las paredes quedan débiles del implante. Muchas veces se fracturan las paredes o también fracturan el tornillo pasante.
Si es que no fractura, hay también aflojamientos de tornillo que nos complican nuestros tratamientos. En cambio, nuestros implantes monobloc es un solo cuerpo. No tenemos ningún inconveniente en eso. Doctor, una pregunta. La estructura del monobloc, el material es tratado en la superficie y es diferente tratamiento en la parte, digamos, del pilar, o es todo un material que tiene diferentes fases de tratamiento. Así es. El material es único. Único. Ya. Titanio 5. Grado 5. De aquí a aquí es tratamiento de superficie. Tiene tratamiento de superficie. Aquí es anonizado. Para una mejor gingiva adaptación y la unión hemidesmosómica. Para que haya un sellado gingival. Pero internamente es el mismo. Es un solo cuerpo. Miren diferentes sistemas de implantes con microfotografía electrónica donde podemos ver los gaps que hay, gaps de unión entre pilar e implante. Entonces, muchas veces ahí es el inicio de los problemas porque nos causa mucositis que se pueden complicar con una periodontitis. Ahora, también, mira. El estudio determina la presencia de microorganismos en la parte interna del implante. ¿Por qué? Porque hay filtración en la unión, en las uniones de los pilares con los implantes. Los que trabajan en implantes bifásicos saben que cuando retiran el tornillo cicatrizal, retiran el tornillo de tapa, a veces hay dolor. ¿Por qué? Porque hay filtración. Y también puede pasar. ¿No? Pero mayormente las consecuencias o las causas de las fracturas de implantes es por oclusión. Entonces, si no hay una buena oclusión, puede haber fracturas de implantes, tanto en bifásicos como en monobloc. ¿Por qué? Porque la oclusión tiene que estar muy bien para que funcione. Si no, fracturas de implantes, como les decía, tanto en bifásicos como también en monobloc. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos una resistencia al torque con el ISO TC 13498 del 2011. Nuestra resistencia al torque nos da hasta 120 newtons. ¿Ya? Y no se fractura. Pasado los 120 newtons, ya puede haber fractura en el torque. Pasado los 120. Entonces, la mayoría de nuestros trabajos, nosotros logramos un torque de 70, 80, torque mínimo para realizar carga inmediata y poder paralelizar el implante, 35, 40 minutos. ¿Ya? Pero por el diseño de implantes que tenemos, los torques que nosotros logramos son altos. Más en los basales que en los compresivos. También tenemos la resistencia a la carga con el ISO 14801. El ISO a la carga, la resistencia a la carga, perdón, que es de que colocan el implante en un bloque, por decir, que hay 5 millones de ciclos de golpes en todas las direcciones del implante y no se fractura. Esa es la resistencia a la carga. Nuestros pilares son iguales tanto en los diferentes diámetros de los implantes como también en los diferentes tipos. Ya hablamos de los compresivos, ya hablamos de los basales. El pilar es el mismo. Tenemos 7 milímetros de altura dividido por unas ramillitas. ¿En qué nos ayuda eso? Cuando tenemos que hacer desgaste o cortar los implantes para guiarlos. Del final a la primera marca hay 2 milímetros. Entre marca 1 milímetro y de la última hasta la base son 3. En total 7 milímetros. De diámetro 3.5. Y como les vuelvo a repetir, es estándar en todos los diámetros de los implantes. ¿Ya? No varía eso. Y nuestro cuellito, como les decía, es un cuellito más estrecho. Un diseño especial que nos permite paralelizar el boca.
paralelizado en boca, los ingenieros de fábrica nos dicen hasta 15, 20 grados para poder paralelizar. Pero en la práctica diaria vemos que los hacemos más, pero no en individuales. En individuales respetemos la regla 15, 20 grados. ¿Por qué? En individuales, si paralelizamos más, podría, no me ha pasado, pero podría haber fractura. ¿Ya? Pero si va a estar en una rehabilitación múltiple, entonces como se soportan entre varios implantes, funciona. ¿Ya? Funciona que un poquito más. ¿Perdón? Funciona un poquito más. No, es que, o sea, ¿a qué me refiero que funciona? Cuando está unido a los demás implantes. Que como va ferulizado, los implantes, claro, ferrulizados, o sea, funciona, trabaja bien, pero si es individual podría fracturarse cuando tiene una angulación mayor. Vamos a hablar de los compresivos y de los basables. ¿Ya? Los implantes compresivos, igual como todos, son de una sola pieza con rosca compresiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que una rosca de menos a más. ¿Ya? Entonces, por el diseño de implante que es cónico con una parte apical muy activa, y va ingresando, va comprimiendo y va expandiendo el hueso. Los usamos en diferentes casos de rehabilitación con carga inmediata, que pueden ser también combinados con los implantes basales. Nuestros implantes basales los usamos más en implantes post-extractivos, más. También usamos compresivos. Hay indicaciones, cuándo usar compresivos, cuándo usar basales, que también vamos a verlo más adelante. Miren, este es un caso completo solo con implantes compresivos, donde tenía un canino retenido, se retiró el canino, retiramos todas las piezas de abajo y colocamos 9 implantes superiores y 4 inferiores. Y una rehabilitación metalocerámica. Completo. ¿Cuánto tiempo después lo cargaste en estos casos? En este sí lo hemos cargado después de 2-3 meses. ¿Por qué? Por el tema de que eran post-extractivos, para que la encía, el tejido blando se estabilice. Pero si es que no, si no es post-extractivo, los puedes cargar en la semana, 48, 72 horas, más que todo el tiempo que demora el laboratorio, digamos. O sea, en este caso que nos enseñas, en 3 meses recién colocaste provisionales. No, provisionales sí. Carga definitiva de Sí. ¿Ya? Pero si es que no serían post-extractivos, la carga definitiva la puedes hacer ya. Ya. Y carga definitiva y funcional. ¿Por qué? Son muchos implantes de los cuales se van a apoyar unos a otros. Entre esos 8 o 10 implantes que haya, puede haber uno u otro que no tenga una buena estabilidad, no esté con buen torque. Pero apoyado, esterilizado los demás, va a funcionar. ¿Ya? Claro, porque en este caso hay oclusión en todo el diente. Claro. No hay uno natural que te pueda ayudar para evitar hacerlo sin. Acá de arranque hay oclusión Claro. y también le vas a dar oclusión en 3 meses solo que con metal cerámico o circonio, que es una mayor fuerza. Claro, solo eso. Acá es un plástico suave. Ajá, puedes usar el PIC, puedes usar el acrílico, puedes PMA, puedes usar el bio-HPP. Entonces, como les decía, si es que no serían post-extractivos, la carga definitiva la pueden hacer ya. El tiempo que demora el laboratorio. Entonces ya es carga definitiva. En una semana pueden terminar el trabajo. Doctor, ¿es la producción de ese metal? ¿El provisional? No, el definitivo. Ajá. Definitivo puede ser metal cerámica, puede ser circonio, lo que prefieres. Cuando es híbrida, a veces trabajamos con una estructura metálica interna y con acrílicos, dientes de acrílicos de stock. A veces trabajamos. ¿Y cuánto porcentaje mínimo puede ir en el superior o en el inferior? Depende del hueso. Depende del hueso, depende de la longitud de los implantes que uses, depende del antagonista, depende del sexo del paciente, depende de la edad. ¿En el sexo qué creo? Porque los hombres Tienen más fuerza, más chica fuerza. Edad, igual. También la procedencia del paciente. También. Doctor, y si digamos pusiéramos 4 o 6 para una híbrida o una total, Sí,
¿Se podría cargar inmediatamente? O sea, los vas a cargar, pero provisional. Tendría que cargarlo provisionalmente, pero si es una total es acrílico. Claro. Entonces, y si hago una provisional también es acrílico, ¿por qué no ponerle de frente la total es definitiva? Por la resolución del cielo. Uno es eso, con la revolución, tienes que dejar que se estabilice tejidos. ¿Por qué? Si esa es la definitiva, así en ese caso, ya puedes tener una reabsorción de encía que te va a dejar unos espacios vacíos. Dejar que se estabilice los tejidos blandos para hacer ya la definitiva. ¿Cuánto tiempo más o menos? Un mes y acuerdo. En los post-extractivos unitarios, retiras, colocas el basal, colocas troli, fuera de oclusión, ¿no es cierto? Lo ferulizas, si es uno o dos, pues es unitario, fuera de oclusión. Si es más de uno, sí lo ferulizas. Si es individual, igual lo ferulizo a los dientes vecinos. Post-extractivos, ¿no? Ajá, a los dientes vecinos los puedes ferulizar. Si es uno, ferulizar a los dientes vecinos. ¿Bien? Si es dos, a los dos ferulizados. Y también evaluando, ¿no? Si no hay movilidad de los dientes vecinos, puedes ferulizarlos. Fuera de oclusión. Fuera de oclusión. Igual 2 o 3 meses. Así es. Y posteriormente ya empezar lo que es conformación de encías, tejidos blandos, perfiles de emergencia. En esa sesión no le colocas conectivo, ni relleno, los gaps. No, yo no uso nada de rellenos, ni en post-extractivos, ni en post-extractivos molares, nada. Ningún biomaterial, ninguna membrana, relleno, nada. No uso. Les voy a mostrar todo después. Lo que vamos a ver ahora, casos clínicos, es después del breve. Vamos a ver ahora todo lo que es teoría referente a los implantes y luego ya vemos todos los casos clínicos, conformación de perfiles de emergencia, papilas, todo eso. Ya cómo tenemos que trabajar para lograr una estética aceptable, digamos, en el sector árbitro superior más que todo. Doctor, una pregunta. Normalmente los implantes convencionales, las hélices nunca terminan en punta. O sea, no son cortantes. Hay ¿cierto? diferentes, hay cuadradas, Claro. hay triángulas, Ahora. hay invertidas. En este caso, todos los espirales terminan en punta, o sea, son cortantes. Entonces, mi pregunta es, si yo tengo un implante en esta posición y esto es cortante y recae sobre el implante fuerzas verticales y horizontales, al golpe esa hélice no me corte el hueso, no me traume el hueso de a poco y el implante se sale, No, ¿no? porque la estabilidad que va a tener el implante no es solo en un punto, vas a tener la estabilidad en todo el cuerpo del implante. Y en el caso cuando es unitario, No, por eso yo te hablo de uno o de 10 implantes. O sea, la fuerza que vas a tener, ya sea axial o paraxial, va a ir directamente al cuerpo del implante. Pero todo el cuerpo del implante va a estar en el hueso, todo el cuerpo, no solamente una parte. Doctor, y cuando es solo un implante, es necesario no se utiliza en ese instante tampoco el proceso definitivo, que es la fuerza inmediata. En unitarios no, en unitarios nunca hagan definitivo. Supuestamente los implantes unitarios son los más fáciles, pero son los más complicados, porque es uno que tiene que defenderse él solo. Entonces los fracasos son mayores en unitarios que en casos grandes así como este. Obligatorio es la fe. O sea, mira, haces el provisional ferulizado a los dientes vecinos, pero previa evaluación de los dientes vecinos. Muchas veces pasa que los dientes vecinos están con movilidad. Y si tú ferulizas el provisional a los dientes vecinos que tienen movilidad, esos dientes vecinos, en vez de ayudar al implante, se van a apoyar en el implante. Y no, va a empezar con el movimiento. ¿Qué pasa eso, doctor? Hay que controlar mucho a los pacientes, yo los controlo cada semana. Si ves, bueno, si está con provisional, lo que yo hago solamente es percutir. Pero el sonido del implante nos dice mucho. Y cuando no está viendo una buena integración, el sonido dice bastante. Entonces, ¿qué haces? Retiras el provisional,
tienes que cortarlo para no traumatizar más el implante, cortes el provisional, desinfectas bien toda esa zona, limpias bien, puedes pasar un poco de ultrasonido para eliminar todos los restos de cemento, un poco de anestesia y lo puedes introducir más hasta que tengas buen torque. Y es como si lo hubieras colocado recién y esperar a que integre. Muchas veces funciona. No les digo que funcione en el 100% de los casos, pero en un 90% de los casos funciona. ¿Ya? Pero eso hay que determinarlo a tiempo, cuando vemos que está habiendo un poquito de movilidad. No cuando ya el implante está bailando que ya no se puede salvar. ¿Ya? ¿Hay sintomatología asociada también? No. Por Quizás un poquito de dolor, quizás, pero es muy raro. Porque el paciente viene, no, doctor, estoy muy bien, está con mi implante muy bien, no, pero tú ves, Retirar. ¿Qué pasa eso? esperar a que regenere el huesito, O llena el hueco. o en el mismo momento puedes colocar uno de mayor diámetro. Ah, Pero si no, dejas, cureteas bien, que regenere solo, unos 4 o 5 meses y puedes colocar otro. Así es. ¿Ya? Entonces ese por ejemplo es un caso, como les decía, con puro compresivos. ¿Ya? Una rehabilitación metalocerámica superior e inferior. Para que vean mejor las diferencias con los implantes. Es el implante compresivo. ¿Ven? Tiene una parte apical muy activa. Y va ampliando el lumen de cuerpo, de menos a más. Ahora en los compresivos tenemos dos alturas de cuello, solamente dos, que es de 3 milímetros y de 1.5 milímetros. El de 1.5 no se puede angular, ¿ya? Solamente el de 3. Acá está, ¿eh? Entonces tenemos 3 milímetros y 1.5. ¿Cuándo usamos el de 1.5? Mayormente yo lo uso en zona molar inferior, que sabemos que la encía es delgada. Entonces en esa zona de uso. A veces en levantamientos de seno, pero en la mayoría de casos en maxilar superior la encía es gruesa, es 3 milímetros o promedio 3, entonces podemos usar el de cuello largo. Y que los de 1.5 no se pueden usar. Eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? No es que sea otro material, nada, sino por la longitud del cuerpo. Entonces, si vas a querer angular, lo más probable es de que puedas mover el cuerpo del implante. Esto para que lo tengan bien claro también. Las referencias de los implantes. Por ejemplo, este es un C3510. Todos nuestros implantes, las referencias son con una letra delante de la medida. Cuando tiene una C, quiere decir que es un compresivo. Cuando tiene una B, es un basal. Los dos primeros números es el diámetro. 35, entonces quiere decir que es uno de 3.5 milímetros de diámetro. Los dos últimos números es la longitud. ¿Ya? Entonces es digamos un 3.5 por 10, por decir. Pero la longitud del implante solo es de la superficie tratada. Solo es de la superficie tratada, no es el cuello, no incluye el cuello. O sea, 10 milímetros es de aquí a aquí. Son más 3 del cuello. ¿Ya? Que quede claro eso. A diferencia de los basales la longitud o la referencia del diámetro de la longitud es hasta, incluye el cuello, o sea, hasta el pilar. No es que sea más. En los compresivos solamente. Superficie tratada más 3 de cuello. ¿Ya? Bueno, acá
Pueden ver las presentaciones que tenemos tanto en diámetro como en longitud, desde diámetro 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5. Longitudes desde 6 hasta 20 en los compresivos. Pero eso lo tienen en los catálogos. Pero nosotros, por nuestra filosofía de trabajo, traemos los 3, 3, 5 y 4. ¿Por qué no traemos más? Como les repito, nuestra filosofía de trabajo es la menor agresión biológica. Entonces, si nosotros queremos colocar un implante de 4.5 a 5.5, tienes que trabajar más el hueso. Tienes que fresar más. Entonces, estamos retirando hueso. Por eso que nosotros necesitamos más hueso para los implantes. Y la respuesta biológica es menor, porque hay más trabajo, ingresas más. Muchas veces hay sobrecalentamiento de hueso y la respuesta biológica es menor. Entonces nosotros trabajamos 3, 3, 5 y 4. Fresado mínimo, a veces 1 o 2 fresas, expansores y directamente limpio. ¿Ya? Doctor, ¿y esa de 3.5 a 4 es para cualquier pieza? Sí, dependiendo del hueso que tengas, más que todo el grosor, ¿no? Disponible. Y nuestros implantes basales. Igual que los inferiores, podemos usar para reeducaciones superiores o inferiores, indistintamente. ¿Ya? Y más que todo en post-extractivos, o sea, en alveolos. Las características estructurales permiten su colocación en áreas con una profundidad y ancho muy limitado. Muchas veces, después de que retiramos las piezas, el hueso residual, yo le llamo hueso residual al hueso que nos queda después de la extracción, donde podemos usar, es muy poco, más que todo cuando estamos con referencia al seno y referencia al dentario inferior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inclinamos hacia mesial o hacia distal, buscamos una pared para poder colocar ahí. ¿Bien? Superficie pulida y tratada, lo que les explicaba al comienzo, los basales, pero ahora solo traemos implantes basales con tratamiento de superficie. Bueno, creo que hemos estado 3, 4 nomás al comienzo cuando les he explicado eso. Los basales, tenemos los basales con tratamiento de superficie y los basales pulidos que son sin tratamiento de superficie. Ya ahora solamente traemos los que tienen tratamiento de superficie. ¿Por qué? Porque los basales pulidos, los basales pulidos, que son estos, para que funcionen, tienen que estar anclados en una segunda o una tercera cortical. ¿Ya? El principio para que funcionen estos implantes es la oseofijación antes de la integración. ¿Ya? Si dejamos un implante pulido en hueso medular, no va a funcionar, va a fracasar. En cambio, un implante basal con tratamiento de superficie lo dejas en un hueso medular como un implante bifásico, por decirlo, como un compresivo, solamente el hueso medular no anclado en hueso cortical va a funcionar porque tiene tratamiento de superficie. Entonces, para usar los implantes basales pulidos hay que tener más experiencia. Tienes que llegar a una segunda cortical, si no va a fracasar. Entonces, los fracasos con los implantes pulidos es mayor. Por eso es que ya no los traemos. Si tenemos esta opción que podemos usar el diámetro, longitud, las características es lo mismo, solamente que tenemos el plus del procedimiento de superficie, solamente traemos esos. ¿Ya? Como les decía, el principio tiene que ser buscando una segunda o una tercera cortical. En inferiores apoyándonos en la pared vestibular o pared lingual, y si es de ala muy ancha, en ambos corticales. Entonces, para que funcionen los implantes basales. En nuestros implantes basales tenemos 3.5 y 4.5 los con tratamiento de superficie. En longitudes desde 6 hasta 26 milímetros, que son los más largos. Mañana con el paciente del doctor que vamos a operar son 10 implantes,
vamos a tratar de colocar un implante de 26 milímetros hasta la espina nasal anterior. Es un postestrato. Miren, esta es la diferencia con los compresivos. Miren, acá colocamos 3, 6, 7, 8, 9 implantes y abajo 3, 7. Pero se dan cuenta dónde nos falta. Pared anterior del seno, apófisis pterigoides, piso de fosas nasales, espina nasal anterior, acá atravesando el piso de fosas, pared anterior del seno, ingresando acá al seno y apófisis pterigoides. ¿Ven? Todos con implantes basales, solo basales. ¿Ven? Todos usando segundo y tercero corticales. ¿Estos son con tratados con superficie o pulidos? Este caso ha sido, estos han sido pulidos, estos. Pero, ¿por qué? No es que esté indicado, sino antes traíamos puro pulido, porque no teníamos los tratamientos, tenía que usarlos, no se combinaron. ¿Ven? Entonces son una rehabilitación completa con puro basales. Miren, este es un ejemplo de una tomografía de control de uno de mis pacientes, donde hemos llegado a hacer una tricorticalización. Piso de fosas nasales, piso de seno maxilar, piso de caída. 1, 2, 3 corticales. Ahora, también se pueden dar cuenta acá la regeneración del disco. Miren, en los implantes bifásicos normalmente dicen que hay una pérdida ósea de los primeros años de 1 milímetro por año. Por eso es que a veces lo dejamos un poco sumergidos infracrestalmente en relación al hueso. Lo contrario de nuestros implantes, nosotros tenemos un poco de ganancia un poco a nivel del cuello. ¿Por qué? Supuestamente, digamos, acá funciona como un cambio de plataforma entre esta parte más ancha con la estrechez del cuello. ¿Ya? Entonces, un poco que nos estimula a la regeneración y se ve todo el peso. No tenemos pérdidas óseas a nivel del cuello. La misma el mismo paciente en diferente corte, miren dónde está el implante. Como les decía, yo no uso guías quirúrgicas en estos casos, pero ahora que la tecnología está avanzando, la odontología digital está cada vez más, pueden usar, no hay ningún problema, es una muy buena ayuda para que vayan más seguros, ¿no? Vayan con más confianza para que puedan hacer así. Mi forma de trabajar es esta. Yo trabajo a muy baja velocidad sin irrigación, menos de 50 revoluciones por minuto. Quiero la velocidad que gira la pieza. ¿Ves? Mínima. Entonces, al ingresar a una velocidad tan baja, no necesitamos refrigeración, porque no hay calentamiento de eso. Otra, no perdemos control. Tenemos el control del tacto, porque sabemos dónde estamos trabajando, sabemos cuándo llegamos a una cortical, porque llegamos a una cortical y ¡pum!, chocamos con algo. En cambio, si trabajamos a una velocidad más alta, podemos atravesar la cortical y no nos damos cuenta. En cambio acá, trabajando a esa baja velocidad, atraviesas el hueso medular y sabes cuando llegas a una cortical. Entonces ya paras ahí. Si quieres hacer levantamiento de seno con el mismo implante, con los mismos expansores, puedes ingresar. ¿Ya? Entonces, trabajo a muy baja velocidad sin irritación. ¿Cuánto de torque? En el motor, sí. Otra cosa es, supuestamente dicen que cuando un motor tiene mayor torque, hay de 60, 70 es mejor. Yo diría que no. ¿Por qué? A mí me ha pasado antes de que sepa eso. Yo ponía mi motor de implantes, digamos, a 50, 60 newtons, el motor programado. Entonces trabajando a ese torque, 50, 60, pero muchas veces en maxilar inferior el hueso es muy duro. Quieres ingresar, pero no ingresa porque está muy duro. Pero el motor está con la fuerza de 50, 60 newtons, va a hacer fuerza, pero no ingresa acá porque te está frenando. ¿Qué pasa?
los engranajes de tu pieza de mano. De tu contraángulo, ¡boom! Porque está con fuerza el motor. Pues quiere funcionar, pero como hay un freno acá, ahí sí. Los engranajes y tu pieza de mano fuera. Entonces, yo lo tengo programado en 30 minutos. Cuando quiera pasar los 30 minutos, el motor no va a forzar, porque está programado en 30, va a empezar, te da la alarma, entonces tú te sacas y te la sacas y tal. 30 minutos y 50 revoluciones por minuto. No, yo lo tengo programado en 500, pero yo regulo con el pie. Entonces, como han visto, yo trabajo muy baja velocidad. A veces un poquito más de velocidad solamente para atravesar la cortical. Cuando traes cortical ya... ¿Ya? Bueno, estos son nuestros implantes con conexión multi-unit. ¿Ya? Son para prótesis atornilladas. Tenemos los MS y tenemos los M. Esta es una variación, es el MP, que es para un implante pterigoideo, como un híbrido entre basal y compresión. ¿Ya? Estos implantes los usamos para prótesis atornilladas. Las diferencias entre el MS, que es el dorado, con el M, solamente es digamos, la cabecita del implante. Este es más corto y este es más ancho. Indicaciones, lo que nos da indicaciones es, como este es de mayor ancho, aloja un tornillo de fijación de mayor diámetro, indicado para molar, zona posterior y zona anterior. Pero indistintamente yo los uso, para anterior o posterior según el caso que necesite. ¿Ya? ¿En qué caso nos usas ya que podemos girar aquí hasta 15 grados? Esto no puedes angular. Yo sé, pero en el caso de si usar microunits y con la otra técnica... Los multi-units más que todo los uso cuando voy a hacer prótesis híbridas donde necesito aumentar la dimensión vertical. Mucho paso. Entonces necesito colocar en sí artificial, entonces prefiero hacer atornilladas. Entonces, ¿para qué? Porque como va a haber en sí artificial, a veces hay retención de alimentos, a veces hay inflamación de tejidos, tú puedes retirar para limpiar y volver a atornillar. ¿Les abro un poquito la ventana? Creo que está haciendo un calor, está bien. ¿Está bien? ¿Y esos multi-units van sobre el pilar? Sí, ahorita vamos a ver. Acá tenemos vanos calcinables. La forma de trabajo es igual como los bifásicos, transfer, análogo, calcinable. Nuestro calcinable lo que tiene, ahorita vamos a ver, es de que es un calcinable con una rótula. Entonces que puede girar según el laboratorio vea el paralelismo entre sí para hacer el cerrado. Este es el nivel de los multi-units que deben ir a nivel de encía, digamos. Esto subgingival y supragingival. Entonces, una vez que colocamos los implantes, ya no trabajamos subgingivalmente, porque toda la unión está supragingival, ya está fuera. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia también de los bifásicos, que la unión está aquí, o sea, acá. Entonces, hay mayor riesgo de filtración. ¿Ya? En los MS tenemos de 3 y 3,5 de diámetro. Y la longitud es igual, de 6 a 16 milímetros. Y los M tenemos de 3,5, 4 y 5 milímetros. ¿Ya? Pero la longitud es la misma. ¿Dónde está eso de la longitud? Más adelante, quería mostrarles eso del calcinable que tiene Doctor, rotor. ¿y ese implante de multi-unit es solo nada más para postizos flexibles o también puede ser para los fijos? No, son para fijos, no es solo para No, para el remover. prótesis. Yo digo para el unitario. Claro, también, pero es algo comunitario. Yo, por ejemplo, les digo, cuando uso multi-unit, digamos, en unitarios, cuando tú estás trabajando, estás fresando y ves que el hueso es muy suave, de muy baja calidad, entonces si tú colocas un monobloc,
va a recibir carga de la lengua y a ríos y todo. Se puede ver las probabilidades de que son mayores. Prefiero colocar un T-unit que no va a tener carga porque el pilarcito pues está al nivel de densidad que no va a recibir carga. Entonces se deja en silencio ¿ve? No vienen con el monobloque incluido como pilar. No. Por eso son multivientos esa parte. Ahí sí que es un transfer, análogo y calcinante. Implantes post-extractivos. Vamos a hablar un poquito de ellos. Nuestras ventajas: conservan el patrimonio óseo y tejidos blandos. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos implantes post-extractivos, tenemos que tratar de mantener más que todo el tejido blando, que no haya una reabsorción, que no haya pérdida de eso, ni de tejido blando. Reducimos los tiempos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque en vez de retirar, extraer la piecita y posteriormente colocar el implante, lo hacemos todo de uno. Extraemos y colocamos. El costo quirúrgico es relativamente más bajo, claro que sí, porque es 2 cirugías en una casa. ¿Ya? Y la extracción aporta vascularización favorable para el proceso de generalización ósea. Porque decimos, donde hay sangre, hay vida. Entonces, nuestra sangrecita, el coágulo que se va a formar después de extraer la piecita y colocar el implante, nos va a ayudar mucho en la regeneración. Preservación de la estética. ¿Por qué? Porque no vamos a perder altura de tejidos blandos, no va a haber colapso, tenemos que mantener eso. Y resultados iguales o superiores como implantes bifásicos. Las desventajas de los implantes bifásicos es que la técnica quirúrgica tiene que ser un poquito más de experiencia, porque como les decía, a veces hay falta de hueso. Entonces tenemos que tratar de colocar hacia mesial o hacia distal, buscar una cortical que puede ser piso de fosas nasales, piso de seno maxilar, apoyos pterigoides, espina nasal anterior. Entonces se necesita un poco más de experiencia. Y un mayor tiempo de ejecución, porque va a ser quirúrgico al extraer la pieza y colocar el implante y prótesis para mantener los tejidos blandos, evitar el colapso. Y en algunas ocasiones tenemos la falta de todo. Nuestro protocolo de los implantes post-extractivos. Extracción atraumática según técnicas conocidas. Bueno, todos sabemos sacar una piecita, un diente, una muelita, ¿no? Pero lo que hay que tener mucho cuidado es sobre todo en sectores anterosuperiores con la tabla vestibular. Sabemos que la tabla vestibular es muy delgada y muchas veces al extraer nos los llevamos. Entonces tenemos que evitar eso. En colocar el implante, tómense el mayor tiempo posible, lo necesario. ¿Por qué? Porque depende de eso al resultado estético que tengamos con el implante. La tabla vestibular nos sirve como un andamio para la regeneración, porque va a estar la tabla, entonces no va a haber colapso. Si nos llevamos la tabla, va a haber colapso, va a haber pérdida y el resultado estético no va a ser el adecuado. Exploración completa con sonda periodontal para ver todo el contorno del implante, donde vas a colocar el implante, que no haya ninguna penetración. Limpieza la herida con espátulas, o sea, con curetas, y a veces colocamos una gasita alrededor de la presa y limpiamos todo la zona donde vamos a extraer el implante. Bien. Evaluación 3D óptima. Esto es relativo. ¿Por qué? Porque muchas veces colocamos el implante inclinado cuando no hay hueso. Entonces, evaluación 3D óptima de la rehabilitación, no del implante, ¿ya? Proyectándonos a una posible paralelización. Evaluación de la integridad de las paredes y reparos anatómicos. Casi lo mismo que esto. ¿Ya? Bueno, puede usar
puede usar en membrana, puede ser, digamos, con yo no uso nada. Yo dejo que la biología haga la parte que el cuerpo reaccione. Para mí, o sea, por la experiencia que tengo con cosas extractivas, digamos, para mí funciona. El colocar biomateriales, puedo usar, como le digo, biomateriales, puedo usar PRP, PRF, membrana, lo que sea. También te va a ayudar, pero también sin usar nada de eso, dejar que la biología haga su parte. Nuestro cuerpo es bien sabio, entonces reacciona y recupera y regenera. ¿Ya? Acá les voy a mostrar cuándo usamos compresivos y cuándo usamos basales en pozos extractivos. ¿Ya? Usamos compresivos, por ejemplo, en extracción de un dientecito antero inferior, ¿ya? Que tenemos, las raícitas son más delgadas, entonces nos da la posibilidad de que podamos colocar un implantito donde tengamos una estabilidad en el hueso residual y poder anclar en una o en ambas paredes de la boca, ¿ya? Entonces podemos usar ahí un compresivo. Otra, usamos compresivos cuando hay raíces cortas. A veces hay una reabsorción interna por golpe que vamos a ver en los casos clínicos, entonces la raíz es muy cortita y podemos usar un compresivo. Y a veces también que hay colapso de esta zona en el sentido vestíbulo-palatino, entonces tenemos que usar un compresivo porque es de un diámetro menor. El diámetro menor del basal es 3.5, pero es un diámetro continuo, 3.5 de aquí a aquí, de las roscas. En cambio el compresivo, digamos que es un compresivo de 3 milímetros, 3 milímetros en la parte más ancha, la parte cervical, y que va haciendo ese finito hasta 1 milímetro en la parte apical. ¿Y cuándo usamos basales? Cuando las raíces son más largas y como nuestros basales tienen cuello largo, entonces evitamos o disminuimos los riesgos de filtraciones. ¿Ya? Nuestros basales hay diferentes alturas de cuello, de 1.5, de 3, de 5 y de 7 milímetros de cuello. Pero no es que ustedes quieran un basal de 20 milímetros con 3 milímetros de cuello. No. Las longitudes del cuello varían según la longitud del implante. Es decir, que el cuello de 1.5 solamente tiene el implante basal de 6. ¿Ya? Después, el de 8, 10 y 12 milímetros de longitud tienen 3 milímetros de cuello. El de 16 milímetros, perdón, 12, el de 14 milímetros tiene 5 milímetros de cuello. En los catálogos está específico. Y el de 16, 18, 20, 22, 24 y 26 milímetros tienen 7 milímetros de cuello. ¿Ya? Pero en esta figura que está demostrando post extractivo, por ejemplo, ahí simulamos un canino más o menos, ¿no? Una raíz larga. Estoy viendo que la parte pulida de los basales tiene que ir en el lecho del alveolo y la parte roscada en el hueso nativo. Pero siempre, no siempre es el otro. O sea, puede quedar la parte roscada. Puede quedar la rosca aquí. Un poco hacia arriba. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No, después les voy a mostrar en mis casos y con controles tomográficos posteriores donde todos se regenera, todo el huesito regenera y se... Entonces es subjetivo para escoger el basal en cuanto a la dimensión que va dentro o fuera del hueso nativo y en el alveolo que está vacío. Es dependiendo del hueso disponible que tengamos, el hueso residual después de la extracción que tengas acá. Si tienes bastante hueso, trata de colocar el implante más largo que tengas. Pero, doctor, al reabsorber, al bajar la encía, va a dejar una parte del cuello expuesto. No hay problema ahí.
Cuando nosotros colocamos bastante siempre nos proyectamos a eso, entonces sumerges un poquito más. Sumerges un poquito más. Les voy a contar en los casos luego cómo se lo organiza todo. ¿Esto también se puede enrollar? Sí, claro que Ah, sí. Claro que sí. Con el lado. Claro que sí. Y se puede doblar 3 meses después, ¿no? Para tomar la También. impresión, esto es ancho. O sea, dependiendo del torque. Claro, está más Si, fijado si 3 meses tienes 35-40 de inicial, puedes realizar el torque, el angulado. Pero si es que no tienes ese buen torque, esperas a que se integre el implante unos 3 o 4 meses y puedes realizar la parálisis inicial, pero siempre con anestesia, porque molesta. No hay ningún problema en eso. Miren más o menos para que tengan idea. Tratando de llegar siempre a una cortical. En este caso es piso de fosas. Y acá a piso de seno. Atravesando ligeramente el seno. Puro tacto ahí, ¿no? Es solamente tacto que trabajamos. Con la velocidad baja que tenemos en el motor. Y en ese caso, atraviesa el seno, no hay una más adelante ¿Complicación? la reacción Mira, muchas veces entramos, o el seno no llega a los atravesamos a veces completamente el seno, anclándolos en el pecho, digamos, a una pared posterior del seno. Pero en relación al seno hay que tener conocimiento, digamos, ¿no? Pero no miedo, porque el seno lo podemos tratar y lo podemos manejar. No es lo mismo, como ejemplo, en relación al dentario. Al dentario sí o sí tienes que tener mucho respeto, mucho cuidado con el dentario. En cambio, el seno puedes ingresar. ¿Qué complicaciones puedes tener? Tratas con antibiótico al paciente, cede unos 2, 3, 4 días, una semana por decir, y después complicaciones posteriores no vas a tener. ¿Alguien? ¿Pero y cuántos milímetros puedo perforar el seno? 1, 2. Entonces hasta 3 puedes entrar, 3, 4 levantando. Se puede hacer de Con el manera expansor. manual. ¿Perdón? Manualmente se puede hacer esto. No creo que lo puedas hacer manual, porque es duro, te tienes que ayudarte con el torquímetro. No, en manual no vas a poder, porque cuando ingresamos a cortical, el torque es fuerte, son 50, 60 newtons. Hacerlo digital así con la mano no vas a poder, no se puede, es muy fuerte. Doctor, ahí usted lo levantó con el expansor. Puedes hacerlo con el expansor o puedes hacerlo con el Lo mismo perforo, implante. ¿no? Con el Puedes mismo- hacerlo con el implante. No, es que No. la fresa es perforando. Claro, por eso le O sea, digo. si le haces con la fresa vas a perforar la membrana, está bien. Pero igual, perforas la membrana, te digo que no vas a tener problemas. O sea, pues, haces prueba de mansalva y va a burbujear, digamos, el alveolo, colocas el implante, vas a sellar eso, no vas a tener problemas. Antibiótico por precaución y tranquilo. ¿Alguna otra duda está ahí? A ver, sigamos aclarando. Doctora, buenos días. La doctora que nos faltaba. Al comienzo de la exposición mencionaste que hay unos pasos en que podían colocar la restauración definitiva a los 2 dientes. Sí, sí. Cuando Cuando son porcelanas y todo lo que prefieran, el material de rehabilitación que ustedes pero eso es cuando es una rehabilitación completa. Hablamos de 8, 10 implantes. Por la fuerza que me dan. Entonces, como dicen, la unión hace la fuerza. Entonces, entre los 10 implantes se van a apoyar unos a otros y va a funcionar. Y como va a haber una fedulización, una inmovilidad, va a haber una integración posterior. Como si no es ese caso grande de que le dejaste con provisionales 3 meses y después recién. ¿Por qué? Porque he hecho post-extractivos. Y entonces hay que esperar a que los tejidos blandos se reorganicen. Doctor, una pregunta. En la parte del implante del sector anterosuperior, usted el implante lo puso un poco alejado de la tabla de estímulos externa, ¿no? ¿Existe algún tratamiento, digamos, con un biomaterial? Porque esa zona es muy delgada. Se reorganiza todo, no coloco ningún biomaterial. Yo no uso biomateriales hace 10, 9 años. Todo lo que hay que hacer, si es que haces un post extractivo y no haces carga, colocarle un taponcito.
¿yo qué hago? De Duralay. Por eso a usted le dije, ¿no? Que mañana, por si acaso, traiga Duralay. Entonces hacemos esto con el Duralay. Este es el pilar del implante. Este es el alvéolo. Entonces acá sellamos para retener el coágulo. Entonces, si ese coágulo, posteriormente va a haber una reorganización, una neoformación. No usamos ningún biomagnético. No, y de fondo también para hacer la conformación del perfil de emergencia. Eso ya se trabaja con el provisional. Todo es con el provisional. A ver, sigamos. ¿No hay más dudas por ahí? También, ¿cuándo usamos las sales? Miren, en caso de cosas extractivos molares, por decir inferior, donde estamos en relación al seno, podemos usar un basal de alas anchas. Estos basales tienen una estabilidad muy fuerte. En estos sí no necesitas trabajar, no necesitas hacer preparación, porque no te va a servir de nada. Tú haces la preparación acá, pero las roscas, al entrar en contacto con el alvéolo, te van a guiar. Y donde las roscas es donde logra el torque y logra la estabilidad antes del cuerpo del implante. ¿Ya? Esto también es importante en nuestro protocolo de preparación. Nosotros, mayor, en el kit, a eso también que quede claro. A los que les envía el TNT sale el kit grande. Ese kit grande no lo traemos. ¿Por qué? Porque antes lo traíamos ese. Es un kit grande donde está todo, digamos, para modo, no trae los expansores, trae las presas, las llaves, y más está dirigido a bifásicos. Entonces, de ese kit usamos un 20%, un 30%, y es caro. Está de $1,600, $1,700. Entonces, los doctores que compraron me decían, doctor, mire, he comprado el kit, he comprado todo esto, pero solamente uso esto. Entonces, todo esto no uso. ¿Pero qué puedo hacer? Digo, nos viene así, nos viene fábrica. Entonces, un amigo me sugirió que es usuario, ¿por qué no mejor no traes el instrumental suelto de la misma fábrica y armamos los kits? Con lo que necesitemos realmente. Y eso pues, es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, nuestro kit, ¿qué viene? Fresa lanza, fresa 2.5, fresa 3.6, el portaimplante y el juego de 3 expansores. Y el torquillo, ¿qué es lo que necesitamos? No necesitamos más para los implantes. ¿Ya? Entonces, tenemos el instrumental suelto, no tenemos las cajas, pero ya está. O sea, ya está, las cajas máximo debe estar, exagerando, en 2 semanas. Las cajitas para esterilización de los implantes. Porque eso también hubo problema con las cajas. Las cajas no podía traerlas de la misma empresa porque nos decían, o sea, no puedo venderte una caja con el instrumental, ¿no? Si estás armando lo diferente, tendría que hacer otro diseño para ese instrumental. Las conseguíamos de la Argentina, pero comprábamos harto. Y entonces, como en Argentina hay fábrica de implantes, como había bastante demanda de nosotros en la compra de esas cajas, nos decían, sí, te vendo la caja, pero te vendo con el instrumental. Pues yo tengo mi instrumental, tú mándame los modelos, yo te los hago igual. Pero no vamos a comparar un instrumental argentino con un instrumental suizo. Entonces no queríamos bajar la calidad de nuestro producto. Entonces por eso he conseguido otro contacto para que nos haga solamente las cajas, máximo en 2 semanas ya debe estar llegando para que estén el instrumental con su cajita y no tengan problemas. ¿Ya? Entonces eso quería aclararles. Doctor, disculpe, ¿y eso lo que dan es separar los instrumentales ya? También es tanto por la BIF y la normal. Lo que nosotros tenemos solamente es para los monoblocos, no tenemos ninguna llave. En el otro te llega la llave, más que todo para los bifásicos. Nosotros no usamos. Las presas funcionan para cuántos pacientes. Es relativo, más que todo la lanza. Yo lo tengo promedio, más o menos para 50, 60 implantes. Una lanza. Porque sabemos que la lanza es la que más trabaja porque atraviesa cortical y pierde el filo. ¿Ya? Lo que he preparado es de hueso de 1, de 2, de 3 y de 4. Para mí hay 2 calidades de hueso, el bueno y el malo.
El bueno es de 1, de 2, que es hueso duro, digamos, y el de 3 es de 4, que es el hueso suave, hueso blando, hueso malo. ¿Ya? Más que todo de 1, de 2, inferior. De 3, de 4, superior. Vamos a empezar con la serie 3, o sea, ¿qué quiere decir? Implantes de 3 de diámetro. ¿Ya? Huesos de 1, de 2, inferiores. Entonces, longitud total del implante. Entonces, tienen que tener en cuenta que, por decir, este es un implante de 14, tienen que sumarle la altura que tengan en la encía. Hacen con una zona periodontal, ven qué altura tiene la encía, por decir 2 o 3 milímetros, y a su fresa lanza con esa medida de la longitud del implante más la encía. Me deja entender, ¿verdad? Entonces la longitud total. Entonces ingresa longitud total, la fresa 2.5 en un 50%, para que más que todo nos haga la parte cortical y un poco de trabecular, y directamente el implante. ¿Ya? A veces pasa en inferiores que el torque es muy alto. El torquímetro que viene en el kit es hasta 50 newtons. Pero yo tengo en mi torquímetro de 100 newtons. Ahora, cuando es muy alto, tengan mucho cuidado. Nuestro implante aguanta hasta 120 newtons. Pero a veces, cuando no tenemos experiencia, no sabemos calcular en qué torque estamos, porque ya hemos pasado los 50, el torquímetro está en el infinito, entonces le seguimos dando. No sabemos a veces en cuánto estamos. Pueden fracturar el implante. Entonces, cuando es muy duro, ¿qué hago? Hago una técnica que le llamo los 3x5, 4x2. ¿Qué quiere decir? Que regreso, retiro el implante 2 vueltas, ingreso 3. O retiro 2, ingreso 4. Entonces saco, saco, hasta que logre colocar el implante. Ahora, si aún así la resistencia, el torque está siendo muy alto, prefiero retirarlo e ingresar un poquito más con la 2.5 o ligeramente la parte cortical con la 3.6. ¿Ya? El torque muy alto tampoco no es muy recomendable. ¿Ya? Entonces queda claro ahí. Un hueso duro en la serie 3. Ahora, en la misma serie 3, en el hueso de 3, de 4 que es superiores. Solo lanza. Longitud total del implante, solo lanza y directamente el implante. No usamos ni expansores, nada. ¿Ya? Lanza y implanta. El mismo implante va a comprimir, porque es un implante compresivo, y va a expandir el hueso. ¿Ya? Entonces ahí no hay mayor problema, solo lanza. Realmente en estos casos de curva estamos en lo compresivo. Así es. Prácticamente tenemos que tener en stock varias medidas, porque colocamos en la tomografía, vemos la distancia del hueso, más no el tejido blando, ¿no? Entonces calculamos, por decir, 13 milímetros. Entramos con la lanza, sabemos que hasta 13 milímetros de hueso, pero tenemos que tener el stock, ver con una periodontal cuánto mide el gingival, y de acuerdo a eso recién escoger el implante. Pero también la tomografía, Más o menos. viendo el contraste, puedes ver el tejido blando. Entonces, haces tu planificación con tejido blando que mayormente son 2-3 milímetros. Ahora, no hay también inconveniente si ingresa el cuello en hueso. Un poquito de cuello. No hay, porque son variables de 1-2 milímetros que no puedes ingresar y no hay ningún problema. Igual lo puedo doblar. Claro, igual. Sí, no hay ningún problema de eso. ¿Ya? Entonces ahí, como les decía, no hay mayor problema. Longitud total del implante, perdón, fresa lanza, longitud total del implante. Y se coloca directamente. No hay problema. En hueso duro, de 1 de 2, en la serie 3.5, o sea, 3.5 de diámetro. Lo que nunca va a cambiar es la lanza. La lanza, longitud total, incluir el cuello, la 2.5, 50%, y el implante. ¿Ya? A veces, en esta serie, un poquito que labramos más aquí, solamente la cortical con la 3.6. A veces, pero no.
Acá esto es lo mismo que la serie 3. Ah. 2.5. 2.5, igual que La lanza es 2 y este es 2.5. Lo que sí hay variación es en el hueso D3, D4, que es maxilar superior, o sea, hueso blando. Entonces, trabajamos, como les vuelvo a repetir, longitud total, esto no cambia, la lanza, la 25 a 16 al 50%, primer expansor, 50%, segundo expansor, 50%, ¿ya? Entonces estamos condensando para lograr una mejor estabilidad, ¿ya? Y tengamos un mejor torque de inserción. Entonces ahí usamos los dos expansores para la serie 3.5. Tiene la misma numeración, solamente el color lo que cambia. No, este expansor es 2.5, este es el 3. Es el 3 de En diámetro. el diapositivo anterior era lanza e implante, porque era un D3, D4. Y aquí, ¿por qué lanza? Porque es serie 3.5. Es implante más ancho. Claro. ¿Está? ¿O la El anterior? anterior. El segundo. ¿Está? Ahí era Serie 3.0. 3. Ajá. Eso también, eso es muy relativo de acuerdo al tacto y la experiencia que tengas, porque tú sabes con qué tipo de hueso estás trabajando. Si es muy suave, puedes colocar un implante 3.5 solamente con lanza. Ahora, si quieres, si es muy suave también, pero tú quieres llegar a un mejor torque, haces expansores, pero ya usas un diámetro mayor. Puedes usar hasta un 4. ¿Ya? Ahora, hueso duro de 1 de 2 en la serie 4, o sea, implantes de 4 milímetros. Lanza, longitud total del implante. Hay variación aquí en la 25-16 a un 70%, o sea, de la mitad un poquito más. ¿Ya? Porque estamos trabajando con implantes de 4 milímetros de diámetro. Entonces, la 25-16 milímetros a un 70% y aumentamos aquí la otra fresa, la 36-16, o sea, 3.6 de diámetro para atravesar la cortical y crear un espacio para la parte más ancha del cuello, que es de 4 milímetros por esta zona. ¿Ya? Entonces es para maxilar inferior, por decir, de 1, de 2 en la serie 4. Ahora, en la misma serie, en maxilar superior o de 3, de 4, longitud total de la fresa lanza, 25, 16, 70%. Ahí sí ya obviamos el primer expansor, el dorado. Ya no. Usamos el segundo y el tercer expansor. Este expansor es de 3 y este expansor es de 4. ¿Ya? Entonces usamos estos dos expansores y directamente el ¿ya? ¿Está claro? ¿Hay dudas hasta ahí? ¿O los he mareado con el protocolo? Está bien, ¿no? Una vez que lo vayan practicando van a ver que es simple. Es más que todo por el tacto y donde estás viendo qué huesos estás trabajando. En el kit que ustedes manejan están los expansores. Están los 3 expansores, está la 25-16, la 36-16, la de 20 y el portaimplante y el portito. Doctor, y disculpe, en esta imagen se está viendo mayormente para el sector posterior, esos tipos de expansores, o también puede que sea para el sector anterior. Indistintamente, si vas a colocar un implante de 4 milímetros en el sector anterior, puedes usar. Puedes usar. Es según el implante que vayas a usar, no según la zona, si es zona anterior o zona posterior. ¿Ya? Ya, vamos viendo un poquito de casos clínicos, hasta una media horita más para que salgamos un poco al breve. Vamos a ver un poco de post extractivos, ahora sí, casos clínicos.
de más o menos basándonos en la regla que les he dado de cuándo usar compresivos y cuándo usar basales. Este es un pacientito que acude a la clínica bueno, él viene porque dice, se me ha retirado, se me ha caído el dientecito y quiero que me lo cementen algo. Evaluamos y vemos, mire, esa raícita que tiene, el perno que tenía ahí, pues podríamos cementarle, pero le voy a durar un poco tiempo. Me dieron la opción de los implantes. Y como les decía, cuando les he explicado cuándo usamos compresivos, cuándo usamos basales, un compresivo está para poder usar en una raíz corta, está indicado, ¿no? Entonces ahí hemos usado un implante compresivo. Hemos retirado la piecita. Otra cosa, cuando vayan a hacer post-extractivos anteriores, nunca se guíen por el eje del diente, nunca, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el sector anterior, el eje o la dirección de los dientes siempre está hacia vestibular, o sea, la dirección del diente, digamos, de coronal a apical se va para vestibular. Entonces las raíces siempre están para vestibular. Si nosotros nos guiamos por el eje del diente, nos vamos para vestibular. Inclínense hacia palatino, donde en la mayoría de casos vamos a tener buen hueso. Y por la facilidad que tenemos con la paralelización del implante, el diente nos va a salir así, lo paralelizamos. ¿Ya? Retiramos la piecita, extracción de la raíz, siempre tratando de mantener todos los tejidos blandos. Y colocamos el implante. Saquemos aún una sola pieza. Miren esto. El implante con qué. A ver, ¿qué creen que puede ser? ¿Perdón? No, ¿qué puede ser con lo que esté el implante? Ese líquido. Ya lo he podido. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes lo usa? ¿Sí? ¿En implantes? Cuando un prótesis dentaria tiene una lesión periapical, queremos hacer este implante en esa sesión, hay unas técnicas para contar, aparte de alegrar bien, hacer un lavado penal con biopovidona e insertar el implante. O sea, lava con biopovidona y directamente el implante. Ya no lava con más. No. ¿Usted en qué lo usa? No me impacta igual. Cuando hay O sea, lavar el lecho antes del implante. Ya, claro, también. Nosotros lo usamos directamente en el implante. Le echamos iodopovidona al implante y colocamos. En todos nuestros casos, en el 100% de nuestros casos, ya sea post-extractivos o no. Y con los pacientes alérgicos, porque he visto que ha habido problemas que dicen pacientes Hay alérgicos alérgicas al yodo. Sí. Tienes que preguntarle, si no, pues si es alguien que no lo usa. y si en caso es alérgico que Pero que no sepa el paciente. Mira, reacción en cuanto a la integración no va a haber, ¿no? Pero va a haber una reacción sistémica. Tú tienes que controlarla. Claro, sí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué usamos la iodopovidona no solo en post-extractivo, sino en general? Como hacemos cirugía flapless, o sea, sin colgajo, cuando el implante lo estamos colocando, muchas veces entra en contacto con dientes vecinos, entra en contacto a veces con la lengua, con la saliva, y puede arrastrar una bacteria dentro del lecho y nos pueda producir, puede ser alguna infección, algún efecto negativo en la integración del implante. Entonces prevenimos eso en todos nuestros pacientes con iodopovidona. No es por un tema de esterilización del implante, porque claro, los implantes son estériles por radiación, pero son muy estériles, solamente por un tema de prevención. ¿Ya? Ahora, en estadísticas en relación a los implantes que uso con iodopovidona y los implantes que no,
mayores resultados, mejor éxito. ¿Ya? Entonces queda claro eso. Mira, el implante ya colocado, proyectándonos a una posible reabsorción, ingresando más, lo que me decía. Como vamos a hacer aquí, ingresamos más. El cuello más o menos está a esta altura. Ahí. Entonces ingresamos más. Hemos usado la misma coronita que tenía como provisional. La misma. Y lo hemos permisado los lados. Permisado. A los dientes vecinos. A los 2 días de control, miren el tejido cómo está. Control radiográfico. ¿Y ahí qué medida escogiste? Porque vi que la tomografía medía 21 milímetros. No, esa tomografía no es de, solamente lo he usado como referencia para no guiarnos por el eje del diente. No, no es de eso. Pero igual En este implante más o menos es de 14 de longitud. de la parte Tratado. 14 y 13. 14, 3, 17. Esa es la primera que tenía que comprar. Claro. No. En compresivos, este es por ejemplo un C3014. C de compresivo. Sí. 30 de diámetro, 14 de longitud. La longitud solamente es de la superficie tratada. No incluye el cuello. Ese más o La menos compra es sería 14. Y miren ese perfil de emergencia. Después de que retiramos la corona, a los 2 meses miren ese perfil de emergencia que hemos logrado ahí con el provisional. Solo manejando provisional. Hay una especificación de Tarno que habla de la pérdida por tercios de la tabla vestibular. Este caso estaría en la interpretación 1, vale decir que no ha perdido ningún tercio de la tabla vestibular. Si hubiera perdido un tercio de la tabla vestibular, un poquito más tal vez, ¿cómo compensas esta falta de hueso en el primer tercio? Bueno, es que la falta de hueso muchas veces es relativo con el tejido blando. A veces tienes pérdida de hueso, pero no tejido blando. En la mayoría de casos el tejido blando se apoya en hueso y vas a sufrir una pérdida también de tejido blando. Entonces, digamos que quedaría por aquí. ¿A eso se refiere? Claro, que el hueso puede estar más arriba Claro. del vestibular. Claro. Entonces, ahí, si es que sufres mayor pérdida, porque es un requerimiento estético mayor, tendrías que compensar quizás haciendo una quiroplastia en esta zona para tener acá, o poner una PF tipo 2 o PF tipo 3 para poder suplir eso. Pero la verdad, cuando a veces me pasa, es de que un poquito alargamos acá, alargamiento coronal, para que estéticamente quede bien las dos. Trato de no usar injertos, trato de no poner tejido blando de paladar, nada, porque a veces sabemos el resultado estético a veces es peor de lo que nosotros esperamos, de lo que estaba antes. En este caso que tenemos una encía con buena queratina, ¿no? Es muy grande, tiene bastante estabilidad, es estable. Pero hay casos que a veces vienen con poca queratina, una encía muy débil, flaca. Eso tú ya la ves, ya ves antes de iniciar el Sí, caso. claro, Entonces claro. tienes que indicarle al paciente, tienes que proyectarte eso, mira, puede pasar esto, para que no tengas problemas posteriores. Entonces, y sobre todo si es que un paciente que tiene sonrisa gingival y muestra las encías. Entonces tienes que explicarle esto, puede ser así, o hacer el proceso de regeneración para que tenga Si mejor. tuvieras la mitad de tabla tardía vestibular, ahí sí regeneras primero. Si es que tengo buen hueso residual, puedo poner unos implantes basales que van anclados a espina nasal anterior, pero dependiendo mucho del tejido blando, cómo reacciona el tejido blando. Si es un tejido blando queratinizado, sabemos que no va a sufrir mayor reabsorción y vas a tener resultado estético. Pero si es un tejido blando no queratinizado, vas a tener problemas. Entonces ahí sí hay que hablar con el paciente. Hablar de una regeneración o cambiar el tipo de prótesis, PF2, PF3. Entonces mira lo que logramos. Cuando retiramos el provisional, un perfil de emergencia, papilas,
solamente con manejos provisionales. Miren. Algunos amigos que usan solamente bifásicos nos dicen que este es el punto débil de nosotros. El formar perfiles de emergencia, formar papilas. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema no tenemos conformadores de encía, no tenemos cicatrizales. ¿Por qué no tenemos? Porque sabemos que cada caso es único y entonces nosotros mismos tenemos que hacer nuestros provisionales de acuerdo a lo que queremos lograr, de acuerdo al requerimiento estético a donde queremos llegar, de acuerdo al perfil que queremos crear. Entonces vamos trabajando eso. Miren, solo con provisionales, y si se dan cuenta, el sellado, donde no hemos usado ningún tipo de biomateriales, nada, todo ha sellado muy bien, y es así como trabajamos los provisionales. En un implante fracasado o un análogo, cuando les hablo de un implante fracasado, ¿por qué? Porque quien dice que no tiene fracasos o que nunca le ha fracasado implantes, desde que no coloca implantes, lo que le están mintiendo. Los que colocamos implantes sabemos que siempre hay fracasos, ¿ya? En algunos más o menos porcentaje, pero siempre hay fracasos. No es 100% seguro. Entonces, usamos uno de los implantes y trabajamos la coronita provisional, puliendo esa zona para lograr un perfil de emergencia. Cuando ya hemos logrado el perfil que queremos, miren, donde ya estamos para tomar la impresión, hacemos el desgaste si es necesario de la piecita del pilar, tallamos el pilar y preparamos para la impresión. Acá no usamos ningún tipo de hilo, nada. Acá pueden usar el natural, aquí no, ¿ya? Porque no hay hombros, no tenemos nada de eso. Más bien podemos, al usar hilo, podemos romper la unión endosmosómica, el sellado biológico y podemos tener complicaciones. Y bueno, la cerámica cementada, miren, el contorno gingival. Entonces tienen que llegar a ese. ¿Provisional con qué tipo de cemento, doctor? Cuando es unitario puede ser provisional con propio o un fosfato. Otra cosa es, cuando son casos completos, por decir, o son de 3, 4 implantes, usen un cemento definitivo para las provisionales. O sea, cementen con cemento definitivo las provisionales. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando es la ferulización, o sea, de que estén rígidos, estén estables los implantes. Y si colocamos un implante provisional, un cemento provisional, puede haber que uno otro se descemente, puede haber palanca, balanceo, y eso nos complica. Entonces, cemento definitivo. Pueden usar un ionómero, pueden usar un fosfato quizás, pero mayormente yo uso ionómero. Entonces, esa prótesis sí no va a salir, la provisional. La tienen que romper, cortar para retirar. Es provisional. Entonces, le pueden hacer una impresión previa como un mock-up y trabajan otra provisional. Pero bueno, me está preguntando. Sí, en este caso es unitario y también para nosotros retirar, si hacemos el cementado, va a haber cosas que podemos traumarle al implante cuando vamos a retirar la corona para que limpie. La corona provisional. No, la definitiva. Pero la definitiva, ¿por qué va a tener que retirarla? A veces le quiere el paciente. No, para nada. No. Esta corona definitiva ya no tendría por qué retirarse. Ya quedó. Está cementado. No, ya está. Es como una corona definitiva sobre un diente natural. ¿Usted la retira? No se puede. ¿Por qué? No tiene por qué. A veces cuando hacemos prótesis atornilladas, pero híbridas, retiramos. ¿Por qué? Porque en las híbridas hacemos con encía artificial. Y esa encía artificial a veces causa retención de alimentos e inflamación de encías. Entonces ahí retiramos con los tornillitos, sacamos la prótesis, limpiamos, aliviamos a veces la prótesis o aumentamos, hacemos un rebasado
y la volvemos a cementar. Pero en casos unitarios no. En casos unitarios usted cementa y no sale más. ¿Ah? Me avisan cuando estén, chicos. ¿Ya? Sigamos con post extractivos. Esta piecita es una pieza 2-2. Es muy similar a la anterior. ¿Ve? Un paciente que ya tenía un golpe años atrás ya ha sufrido una reabsorción interna igual de la raíz. Igual en las indicaciones, raíz corta para un compresivo. Acá en los implantes que les he dado, no coincide la medida con el implante que tiene dentro, por si acaso. Estos implantes son los que yo uso, solamente la forma correcta es abrirlos acá por donde dice push, pero yo los abro por abajo y les colocamos un implante de muestra para que ustedes vean cómo llega. Pero no, la referencia no es la que está adentro, ¿no? Que quede claro. Es para que en la tarde hagamos las prácticas. Entonces, indicado para un compresivo, es muy similar al caso anterior, solo lanza, implante colocado, usamos el mismo dientecito como provisional, hemos desgastado la parte interna y lo fertilizamos a los dientes presivos. ¿Bien? Fertilizado, un compresivo. En este caso con resina, porque sabemos que este es un diente natural. Solamente que hemos desgastado la parte interna y con resina. Cuando es acrílico, si es que tienes en la oclusión, tienes espacio para que puedas poner por lingual o palatino un refuerzo, puedes hacer. Si es que. Pero la mayoría de casos no, por el tipo de overjet que tienes, no tienes más. El implante colocado, miren. Acá sí hemos trabajado más el provisional. Si se dan cuenta, hemos retirado el provisional, pero miren toda esta zona. Falta trabajar, todavía no está en reorganización. Entonces igual, seguimos trabajando el provisional. Miren toda esta parte. Igual como el anterior, sacamos el provisional, hacemos rebasado, a veces tomamos impresión y nosotros en el modelo ya lo desgastamos y hacemos el provisional, nuevamente probamos en boca. Es un proceso un poquito más tedioso, digamos, porque tenemos que ir formando, tenemos que ir adaptando. Y eso también explicarle al paciente, ¿no? Que sea paciente, que no sea impaciente, porque a veces el paciente ya quiere que terminemos. Tantas sesiones, doctor, que ya no quiere estar conviviendo. Pero si queremos que salga bien, tiene que esperar, pues, para que tengamos unos resultados buenos. Si no, no va a quedar bien. Entonces, decirle al paciente, si no hacemos esto, después la encía se le va a inflamar, va a tener problemas estéticos. Entonces no queremos llegar a eso, queremos poner algo que le dure muy buen tiempo. Seguimos con la misma coronita provisional, seguimos trabajando ahí. Cuando ya, miren, ya hemos logrado todo esto, ya podemos desgastar, tallar el dientecito, preparar para la impresión y trabajar la coronita definitiva. Radiografía de control, vemos el sellado de la cerámica y miren el sitio. ¿Ven? Completamente estable, completamente natural, papilas, perfil de emergencia, sin ningún signo de inflamación o alteración. Ya está, ya termino con esto. ¿Alguna técnica para retirar el ionómero o material de cementación definitivo, sublingualmente hablando? No, ninguna. Es igual como cualquier corona que frague bien y retirarlo todo el exceso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El tiempo va a estar controlado que vaya aproximadamente. A veces una semana, 10 días. Promedio 10 días. Para ir haciendo los ajustes que necesitamos.
Doctor, en la impresión final el pilar es muy delgadito. Ahí es donde se tiene que hacer con Duralite. Entonces, el mismo pilar. O sea, Ajá. este es el pilar. Toma la impresión, te va a quedar acá, Sí. ¿verdad? Entonces ahí, este vaciado con Duralite. Y a veces ponerle un pin. Mi protecista o mis asistentes tienen ya clips correctos, las fresas que ya no usamos. Le ponen ahí el Duralite y un poquito acá y reciben el vaciado con yeso. ¿Ya? Porque es fino. ¿Es fino? Es fino. Normalmente se desrola. Yo creo que eso lo desgasta, va a poner acá. Cuando es desgaste, es diamante. Cuando es corte, carburo. Estamos ahí bien, ¿no? Cuando es desgaste, diamante, cuando es corte, carburo. Ah. Ya. ¿Ya está? Pero tengamos un descanso.